Dice así la palabra del Señor: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Repita conmigo: camino de la verdad. Vamos a orar, hermanos. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra, oh Dios Todopoderoso, porque sabemos, Señor, que tu palabra es verdad, y que esta noche, Señor, tú nos entregas, Señor, cosas maravillosas. Lo creemos, lo confesamos y lo declaramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Hermanos, la Biblia, hoy pues los viernes tenemos como una especie de clase, y estaba mirando la Biblia habla sobre el Señor busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y pues hemos entendido la parte del espíritu, pero la parte de la verdad no. Entonces el hombre ha tratado de buscar la verdad con los otros hombres. Es parte del ser humano, ¿no? El ser humano siempre le cree más al hombre que a Dios. Entonces el hombre busca la verdad en lo que digan los hombres, pero no en lo que diga la palabra de Dios. Ese concepto de buscar la verdad ha estado por años, aún en las iglesias tradicionales. Entonces vemos que la facilidad con que el hombre puede convencer a los otros hombres con engaños, con mentiras, con palabras lisonjeras, con palabras de adulación, con que hermanos, yo los amo mucho, yo los quiero mucho, yo lloro por ustedes, ustedes son hijos de Dios, deja que Dios entre a tu corazón, levanta las manos. O sea, y eso va llevando a la persona a que su corazón se ablande y reciba en la carne palabras, pero no la verdad. Entonces, aquí en este salmo, en este versículo que estamos leyendo, está hablando el salmista: yo quiero la verdad, yo necesito la verdad, yo vivo por la verdad, yo camino con la verdad. O sea, la verdad tiene que entrar en nuestro corazón. Y estaba precisamente hablando con el Señor en mi oración, y yo le pregunté: Señor, o sea, es algo difícil. Ustedes saben muy bien que el Señor nos ha entregado cosas maravillosas. No que nos los haya entregado porque están en la Biblia. La Biblia dice que la verdad y la gracia vinieron por Jesucristo, ¿verdad? O sea, Él es el autor. Y aún el apóstol Pablo dice: la gracia no es por mí, la gracia es por Jesucristo. O sea, ni siquiera el apóstol Pablo puede decir: la gracia es por mí. Ningún hombre puede decir que trae gracia, porque la gracia es de Cristo. Aunque hay muchas personas, muchos hombres que se dan el orgullo de decir que las nuevas revelaciones, que Dios me reveló, que Dios me entregó esto. No es que Dios nos esté revelando realmente, aunque lo hablamos así como revelación, pero básicamente lo que el Señor está es aclarándonos la mente, lo que ya está escrito. O sea, es lo que está escrito, no lo que el hombre diga. Por eso un hombre que diga: mire, es que el Señor me dijo esto, y si no está escrito, eso no puede ser muy doctor, muy profesional, muy lindo, que hable muy hermoso, que use una corbata muy fina, que tenga una congregación de 10,000, 20,000 personas. Entonces, eso no le da la autoridad para decir la verdad. La verdad tiene que estar en la Biblia. Y hay una mentira que también se ha hecho en el mundo, y es: por sus frutos los conoceréis. Entonces la gente dice: esa iglesia es muy grande, tiene miles de personas, y como tiene tantos frutos, entonces esa es la verdadera iglesia. Y se van para allá. ¿Sí me entiende? Pero la Biblia nos habla que nosotros tenemos que ser buscadores de la verdad. Tenemos que buscar la verdad y no venderla. Y después vamos a hablar de ese versículo más adelante. Pero vamos a ir a Tito capítulo 1, versículo 1 y 2.
para que miremos algunas verdades que ya la hemos hablado mucho en la iglesia, pero hay que repetirlas y repetirlas, pero verdades que están escritas. Creí por lo cual hablé, por lo que está escrito, no por lo que el hombre me diga. Y escuché precisamente, yo sé que hay personas que, no es fácil, hermano, no es fácil para mí como pastor ir a contra de una corriente tan grande que ha venido por el mundo por años, ¿sí? Porque como no hay buscadores de la verdad, entonces el hombre busca al hombre. Entonces cuando uno dice aquí una palabra que está en la Biblia, y aunque esté en la Biblia y aunque esté escrita en la Biblia, pero si la dijo el apóstol fulano de tal o la dijo tal persona, entonces dice, no, nuestro pastor está equivocado, ¿sí? Pero está en la Biblia. Y entonces le dice uno, hermano, pero está en la Biblia. Sí, pero es que el pastor, el apóstol tal tiene la razón. Hermano, pero está en la Biblia. No, que a mí me enseñaron esto. Hermano, pero está en la Biblia. No, yo no creo eso, pero está en la Biblia. No, más bien me voy. Y se va. Porque no hemos aprendido a ser buscadores de la verdad, sino que buscadores de los hombres. Entonces vamos a ir a Tito, capítulo 1, versículo 1 al 2, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. ¿El conocimiento de qué? De la verdad, que es según la piedad. Entonces aquí viene una pregunta, ¿y qué es la piedad? Versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea, el Señor nos está hablando de un misterio, la piedad. Y si yo les pregunto a alguno, yo sé que no, porque ustedes todos han estudiado mucho la Biblia, pero si yo le pregunto a alguien de afuera, le digo, ¿qué es la piedad? Va a haber muchas contestaciones. Unos me van a decir, es la escultura de Miguel Ángel que está en la Capilla Sixtina. Otros me van a decir, es la vecina de la casa. Otros me van a decir, no, piedad es tener uno compasión de una persona. Porque son los conceptos que hemos vivido. Vamos a ir a 1 Timoteo 3:16 para que vamos empezando con esos pequeños misterios. El misterio de la piedad. ¿Qué es ese misterio tan grande? 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y hay 2 puntos y sigue. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ok, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios, ojo, aquí comienza con una palabra, Dios fue manifestado en carne. Y ahí viene una pregunta. ¿Cómo así que Dios fue manifestado en carne? Luego es que Dios no es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. ¿Sí me entiende? Entonces ahí se tumba la primera vaca sagrada que ha venido por años. De que no son 2 dioses, ni 3 dioses, ni 3, sino que fueron manifestaciones. Dios fue manifestado en carne, o sea, fue una manifestación. No fue otro Dios, ni fue el tercero que estuvo allá. Ya, entonces, nos enseñaron un triángulo, ¿no? El triángulo de Pitágoras, que dice, los hermanos que saben de Pitágoras saben que estoy refiriéndome. Ok, el triángulo de Pitágoras, básicamente es lo que nos enseñaron, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3
Dios, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, ¿sí o no? Eso es lo que nos enseñaron. Ya les enseñé hace 8 días que Dios no es persona, porque persona es un ser humano que ocupa un lugar en el espacio. Ese es el significado. Que tampoco el Espíritu Santo es persona porque es espíritu. Y que Jesús no es persona porque Él ya murió, resucitó y partió y vino donde nosotros. Entonces, ahí vamos. ¿Por qué? Pero tenemos que conocer la verdad. Entonces, es muy fácil que nosotros repitamos lo que otros nos dicen sin llegar a buscar, a escudriñar, a investigar por qué. Por eso dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque los de Berea escudriñaban las escrituras a ver si todo esto era cierto. Dice: justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, Dios, ¿no? Predicado a los gentiles. ¿Y a quién predicamos? ¿A quién nos predicaron? A Jesucristo. Entonces ahí no está hablando que Jesucristo es Dios, es ese mismo Dios, es el Padre manifestado en carne, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces aquí nos damos cuenta de un misterio muy grande, el misterio de Dios y Cristo, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Y ahí es donde viene una verdad muy grande y es algo que no podíamos entenderlo. ¿Cómo así que Dios estaba en Cristo? Explíqueme eso, pastor. ¿Cómo que Dios estaba en Cristo? Dios, para poder venir, porque a Dios nadie lo puede ver porque Él es espíritu, ¿verdad? Y el que lo vea, bye bye, se muere. Entonces, Dios tomó un cuerpo humano. Y ese cuerpo humano se llamó Jesús de Nazaret. Dios estaba dentro, o sea, dentro en quiere decir dentro de, estaba en Cristo reconciliando. Vamos a ir a la Biblia para que lo probemos. Segunda de Corintios 5:19. Que Dios estaba, porque ya no está, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra ¿de qué? De la reconciliación. O sea, Dios estaba en Cristo, Jesús, en el cuerpo de Jesús, reconciliando las ovejas. De eso vamos a hablar el domingo. Vamos a hablar de algo muy lindo que el Señor me estaba entregando hoy sobre las ovejas. Entonces Dios estaba reconciliando al mundo, estaba en Cristo reconciliando al mundo y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, nos encargó. O sea, el Señor nos dio un mandato o un encargo y nos encargó a nosotros la palabra ¿de qué? De la reconciliación. O sea, que tú tienes en tus labios una palabra. Todo lo que tú escuches de la Biblia, de la palabra de Dios, el Señor te la entregó para que tú vayas a reconciliar a otros. Entonces hay un encargo, es una verdad que ha estado escondida y nosotros se trata de evangelizar. Tú sabes que tú eres sano, que tú eres puro, que eres perfecto, que Cristo mora en ti, que tú eres un hijo de Dios, ¿o no? Ah, bueno, me gustan esos amenes. Entonces, ya tú lo sabes. Entonces el Señor te entregó una palabra que se llama la palabra de reconciliación. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Ir y llevarle esa palabra a la gente para que los predestinados, las ovejas, las ovejas de Dios, los hijos de Dios, vengan y reciban también el alimento y así ellos también vayan a llevar la palabra de reconciliación a otros. De esa manera es que la iglesia va creciendo.
Estoy hablando de la iglesia que predica la verdad, porque una iglesia que no predique la verdad, sino que predique ley, ley y ley, es muy fácil cuando tiene buen dinero sacar programas de radio, televisión, hacer acá advertisement allá, shows, unos shows preciosos que wow, la verdad es que hay unos shows que son mejores que los del mundo. Tienen luces, humo, son unos shows, pero wow, no le falta, sino, bueno, son shows. Entonces, esos shows es muy fácil, ¿no? Y tienen al showman que está allá hablando y muy bonito y comienza a darles y recibe y en este momento y Cristo está en tu corazón y levanta las manos. Pero eso nada pasó. Pasó en la carne. Fue muy bonito, sí, un show precioso y lo necesitamos hay veces, pero no te edificó, no te cambió, no te transformó, solamente te hizo llorar un ratico o reírte otro ratico o levantar las manos por un ratico o de pronto arrepentirte del pecadito que acabas de cometer, pero no te transformó ni te cambió. Entonces vienes al frente y en ese show tan lindo que hacen, sí, yo le pido perdón, Señor, yo me arrepiento de todo corazón, Señor, perdóneme, sí, sí, hermano. ¿Y cómo se movió el Espíritu Santo? Mire, todo el mundo se arrepintió. Pero ¿cuántos fueron transformados? Piénselo, estamos enseñándole verdad, ¿no? Bueno, vamos a Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con todo poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces mira aquí cómo ya seguimos con el resto de otro versículo. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Entonces no es el hombre el que fortalece al otro hombre, sino que es el poder de Cristo Jesús. Dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces, mire, plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que habite Cristo, vuelvo otra vez a repetirlo, por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo cuando nosotros llegamos al conocimiento de Cristo? Mire qué hermoso eso. Nos arraigamos. ¿Sabe qué es arraigarse? Cuando la raíz se aferra, así como la palmera. Ustedes saben la historia de la palmera cómo es, ¿no? Que la palmera está en la arena, pero la palmera, sus raíces son tan profundas que son más largas que la palmera, hasta que ellas van a agarrar la roca. Cuando ya se aferran a la roca, la palmera puede venir un viento muy fuerte y hace esto. Y no se parte, pero no se, se dobla, pero no se parte, ¿sí? Y trata y parece que ya se fuera a caer y no, nada le pasa. Entonces, así dice la Biblia, dice, arraigados y cimentados en amor. O sea, cuando esta palabra de verdad penetra tu corazón, tú comienzas a amar, a amar, a amar. Entonces tú amas a Dios, tú amas a tu hermano, tú amas la obra de Dios, amas el lugar donde tú te congregas, amas todo lo que está a tu alrededor, porque la palabra de Dios ha entrado y se ha arraigado tan fuerte que lo único que te puede dar es amor. Entonces ahí es donde donde viene la situación. ¿Por qué se fue ese hermano? ¿O por qué se fue esa hermana?
porque todavía Cristo no fue formado en sus corazones y como estaba como una palmerita todavía sin ser arraigada a sus raíces, pues vino un mal viento y se lo llevó. Adiós. Y allá cayó no fue fundado sobre la roca. Entonces dice, y seáis plenamente capaces de comprender con los santos, con todos los santos, o sea, con todos los hermanos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. O sea, es lo más importante, llegar a conocer ¿qué? El amor de Cristo, que excede a todo ¿qué? Ojo, y esa parte es tremenda porque dice, hay personas que lo único que les importa, mira, a mí me llegó un hermano un día y me dice, pastor, necesito irme ya para la universidad, necesito estudiar teología. Y yo, sí, hermano, claro. Pero aquí mire lo que dice, vuelvo a repetirlo, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Entonces, ¿de qué te sirve conocerte toda la teología del mundo si no tienes amor? Pero cuando tienes el amor de Cristo, excede. O sea, es más que todo el conocimiento del que ha ido a la universidad, del que es más poderoso. Por eso yo les digo, hermano, a ustedes, todos los que están conociendo esta verdad, aunque los critiquen, aunque les digan lo que les digan, Dios está arraigando el amor en sus corazones, el amor por Cristo. Y ese amor hace que ustedes, hermanos, sean más en la carne, voy a decirlo. No en el espíritu, porque en el espíritu todos somos iguales, pero en la carne más que muchos que han ido a las grandes universidades, que muchos que han estudiado muchos libros, que muchos que se paran de un púlpito y manejan multitudes, pero tú tienes más porque tú tienes el amor de la verdad arraigado en tu corazón. Y eso es algo bien importante que nosotros lo llegamos a comprender. Colosenses 2:9. Para que sepan lo que es ese amor tan grande. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en Cristo está la plenitud de la deidad. Y aquí viene la pregunta, ¿y qué es deidad? La deidad es Dios con sus atributos, Elohim, el Dios todopoderoso. La palabra para nosotros, Elohim, es un plural, no es un singular. Y ahí es donde viene la otra equivocación, porque hemos pensado que Dios es un singular. Dios no es singular, Dios es plural, porque Dios es todo. Por eso dice que los 7 espíritus de Dios, no es que Dios tenga 7 espíritus, sino que en su majestad, en su poder, tiene 7 espíritus. Pero tiene mucho más de 7 espíritus, porque tú eres un espíritu de Dios, porque Él infundió en ti hálito de vida, Él te dio la vida. Dentro de ti está habitando el Espíritu Santo de Dios, ¿o no? Entonces, no son 7 espíritus, son muchos millones de espíritus, pero es la plenitud de Él. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender esas maravillas de Dios. Entonces dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, todo el poder, el conocimiento, todo. Y nos dice el versículo 10, algo poderoso que es tuyo, es nuestro, para que tú lo agarres hoy. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, ¿tú estás qué? No, pastor, yo estoy a medias. ¿Tú estás qué? Diga conmigo, estoy completo. O sea que a ti no te falta nada. Tú estás completo. El problema que existe es que como la falta de conocimiento de la verdad del evangelio no nos llegó a nosotros, entonces nos enseñaron una verdad a medias.
Y una verdad a medias es que es una mentira. ¿Sí entienden? Una verdad a medias es una mentira. Entonces nosotros creímos a esa mentira. Y cuando nosotros creímos a esa mentira, entonces diariamente, a toda hora, estamos creyendo que no estamos completos en Dios. Y por eso no hacemos las cosas que son agradables a Él. Porque tenemos temor, porque tenemos miedo, porque nos condenamos a nosotros mismos, nos condenan, nos dejamos condenar muy fácilmente. Si alguien habla mal de nosotros, inmediatamente, no lo vuelvo a hacer, sí, tienes razón, yo creo que sí, yo creo que estoy mal. Si estás llevando el tema, por ejemplo, en un grupo, yo sé que no ha pasado aquí en la casa de Jesucristo, no pasa en otro lugar, pero si estás llevando el tema a un grupo y alguien de pronto se quedó burlándose y hace así, ahí mismo se te fue el mundo. ¿Por qué? Porque inmediatamente dice, yo no estoy completo, algo hice mal. Y la gente se burló de mí, y la gente se rió de mí, y no sé, algo estuvo mal, porque no entiende, no ha comprendido que tú estás completo y que si Dios te ha entregado eso, tú no tienes que ponerle cuidado a lo que la gente diga, ni lo que nadie diga, sino lo que Dios diga de ti, porque tú estás completo en Él. Y estas verdades, hermanos, las tenemos que guardar en nuestro corazón, pero no las tires, porque todas estas verdades las tenemos que tener nosotros. En Proverbios capítulo 22, 23 nos dice, el proverbista nos dice eso, dice muy claramente, dice, compra la verdad y no la vendas. Ahora, ¿cómo la compro? Pastor, voy a ir con $50 y voy a ir y compro la verdad. Bueno, pues si tienes $50 para comprar una buena Biblia, cómprela. Pero no se está refiriendo a eso, a ir a comprar la Biblia y a decir, no, es que ya la tengo aquí y esta es la verdad y la pongo allá en el escaparate o en el armario o en el closet o en donde sea. No. Comprar la verdad es pagar un precio. Pastor, ¿y cómo pago el precio? Escudriñándola. Eso es un precio. Cuando te pasas las noches, en vez de ponerse a ver la película con los hermanos o con los hijos, en vez de estar viendo una película, estás escudriñando las escrituras, estás pagando un precio, porque estás dejando de ver la televisión o cuando te la pasas en ese Facebook, horas. Yo sé que aquí no, pero en los que me están viendo por televisión, horas en ese Facebook, y se saben los chismes de todo el mundo. ¿Y la palabra? ¿Por qué no se saben mejor los chismes de lo que hizo el apóstol Pablo, el chisme de lo que hizo Tito, el chisme de lo que hizo Jesús? Eso es mejor. Aquí vamos a hablar de la Biblia. Hay muchos que se deleitan en el poder engañoso, no en la verdad de Cristo, no en la verdad del Señor. Eso se llaman buscadores de mentiras. Y con todo respeto, no voy a hablar mal de la cadena Enlace, no, sino de algunas cosas que suceden en esa cadena. Buscadores de enlace, buscadores de YouTube, buscadores de predicadores. Se conocen todos los predicadores y se saben todas las... Y después bien, pero ese dijo esto, y ese dijo lo otro. ¿Y por qué, pastor? Hermanos, si hace 8 días les prediqué, pues busquen la Biblia, a ver si es cierto lo que dijo ese pastor. No me pregunte a mí, pregúntele al autor y consumador de la fe. ¿Cuál era? Cristo. ¿Y dónde está? En la Biblia. Entonces ve y busque la Biblia. Segunda de Tesalonicenses 2:11. Y a esos buscadores de mentiras les pasa esto. Por esto Dios les envía un poder. No está diciendo cualquier cosa, es poder. ¿Un poder qué? Engañoso, para que crean la mentira,
a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. ¿Y cuál es un buscador de mentira? Sencillo. Aquí desenlazo yo un poco de cosas. Yo sé que no es fácil, pero si el Señor me puso acá para decirlo, yo lo voy a decir. Y Él verá, Él tiene que cuidar de mí, porque ¿qué hacemos? Yo vivo con Él, para Él, en Él, soy de Él. Pero un buscador de mentira, ¿qué es? Sale el show. Hermanos, ponga ahí, no se le olvide mandar su ofrenda y pon la mano en el televisor. Y voy a orar por ti para que recibas un milagro. ¿Ok? Entonces, pon en la mano el televisor y te pasó el milagro, ¿o no? ¿Te sucedió el milagro? Mandaste tu cheque de $100, $200, $1,000, lo que hubiera sido. Te sucedió el milagro. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Estoy metiéndome en algo raro. Voy a volver a leerlo. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Ustedes no han visto los de Pare de Sufrir? ¿O no han visto la televisión? Yo estuve un día, hace mucho tiempo, estuve mirando un programa de Pare de Sufrir. Y los testimonios que habían eran testimonios tremendos. Wow, yo casi que salgo corriendo para allá. Una mujer dice, mire, es que yo tenía un cáncer y llegó el señor, el pastor, yo no sé cómo es que les dicen ellos, bueno, pero llegó y me trajo una rosita con un aceite y me lo puso en la frente, oró por mí y cuando yo llegué a mi casa ya no tenía dolor. Fui al médico y no tenía cáncer. ¿Qué fue lo que recibió? Un poder engañoso. ¿Para qué? Para que la crean a la mentira. Entonces, si tú tienes un poder engañoso, tú vas a creer a la mentira. Entonces, el milagro que tú recibas, o sea, no es causa, mejor dicho, de que te están dando una verdad. Entonces, muchas veces buscamos el milagro y cuando recibimos el milagro, creemos que estamos en la verdad. Pero eso no te da a ti la verdad. La verdad lo único que te la puede dar es la palabra de Dios, lo que está escrito, lo que dice la palabra del Señor, lo que está en el Nuevo Testamento, lo que Dios nos entregó a nosotros los gentiles, lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Esa es una verdad que aunque yo no me sane, aunque yo no me cure, yo sigo creyendo en mi Señor. Aunque no hayan, como decía Habacuc, aunque no hayan bueyes bueyes para arar, ni ganado en los corrales, y aunque me falte el agua y me falte la comida, con todo yo alabaré al Señor. Entonces, eso es lo que es el verdadero evangelio, el amor. Dice Mateo 7:22, dice, muchos me dirán en aquel día, muchos, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces alguien dirá, pero pastor, yo no soy malo. Yo he hecho milagros, yo he hecho muchas cosas en la iglesia y no soy malo, yo no fornico, no adultero, no robo, no miento, soy casi santo. Estoy hablando de la carne, ¿no? Porque nosotros somos santos en el espíritu. Soy casi perfecto, pastor, o amigo, o hermano, o lo que sea. O soy el apóstol, o soy el predicador. Pero si no conoce la verdad del evangelio, es un hacedor de maldad, porque lo que está enseñando no está de acuerdo a la palabra del nuevo pacto, del evangelio. Está enseñando ¿qué? Ley. Está enseñando cosas que no tiene que enseñar.
Entonces nosotros tenemos que aprender lo que es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para hacer lo que es correcto delante de Él. Y hay muchas mentiras, hermanos, que nos enseñaron. Voy a hablar de una rápidamente. Gálatas 2, 14, 21. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, ojo, ahí viene algo poderoso. ¿La verdad de qué, hermanos? Entonces no es la verdad de todo lo que está en la Biblia, sino la verdad de qué? Del evangelio. ¿Por qué la verdad del evangelio? Porque la ley se acabó en Cristo Jesús. Es un periódico de ayer, ya se acabó, ya se terminó, no tiene validez. El antiguo pacto no tiene validez. Eso es como cuando tú llegas a la casa y encuentras un pote de aspirina y te vas a tomar la aspirina y dice, venció en el 2013. Aunque esté el pote ahí y aunque tengas dolor de cabeza, no te va a hacer ningún efecto. ¿Por qué? Porque ya venció. No, pero me las voy a tomar de todas maneras. No te va a hacer ningún efecto porque ya que ya venció. Así fue la ley. La ley fue un periódico de ayer. Se acaba con la muerte y la resurrección de Jesucristo. El fin de la ley es ¿qué? Cristo. Entonces Dios nos entrega el evangelio de poder, nos lo entrega y nos manda por medio del apóstol Pablo para que nos lo enseñe. Entonces dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. O sea, ahí está dándole duro a Pedro. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, ¿qué es lo que estaba haciendo el apóstol Pedro? ¿Qué estaba haciendo? Estaba dándoles la cátedra, estaba leyendo el periódico de hace 8 días, del año pasado. Entonces Pablo les dice, un momentico, ese periódico no es de ahora. Pablo, Pedro, tenemos un nuevo periódico. El Señor nos acaba de entregar el periódico de hoy. Fue impreso esta mañana ya por los ángeles en el cielo y nos lo está entregando para el día de hoy. No les entregue las noticias a ellos para que los engañes. Lea el periódico de hoy. Porque si yo vengo y les digo, mire hermanos, es que inviertan en el petróleo, porque el petróleo es lo mejor, y el petróleo, y tú miras y el periódico es de ayer, y tú vas e inviertes en el petróleo, ¿qué pasa? Pero ahorita el petróleo cayó de precio, te quiebras. Pero si tú miras el periódico de hoy, no inviertas en el petróleo porque el petróleo está bajando, se va a acabar. Invierta en la energía solar porque estás leyendo el periódico de hoy, entonces vas a invertir en lo que es hoy. Entonces eso es lo que le estaba diciendo el apóstol a Pedro. Le dice, Pedro, no hagas eso. Pedro lo entendió después. Jeremías 7:4. No quisiera dejar esto porque voy a ir rápido para que lo podamos cubrir. Jeremías 7:4. No confíen en esas palabras engañosas que repiten. Ojo, palabras engañosas que ¿qué? ¿Cómo dice la Reina Valera? Dice, no fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. No confíen, en la otra versión está, no confíen en esas palabras engañosas que repiten, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. ¿Sí entendieron? No confíen en esas palabras engañosas. ¿Y cuántas palabras engañosas vemos hoy en día? Hermanos, ustedes se han acercado a la casa de Dios. Esta es la casa de Dios. Mire, tenemos 30,000 personas, tenemos 20,000, tenemos 10,000. Esta es la casa de Dios. Y claro, cuando uno entra, el ambiente es muy bonito, un ambiente muy precioso.
un ambiente de discoteca sofisticada en algunos casos, en otros de gran banquete de manjares, y muy lindo, y uno entra y eso lo atrae, los colores rojos, la decoración hermosa, las flores en el altar, no como estas, pero están muy lindas estas, pero digo yo, todas unas decoraciones preciosas. Entonces, eso atrae a los ojos, vanagloria de los ojos. Pero ¿qué dice? No confíen en esas palabras engañosas. Y vamos a hablar este último versículo, y ya con eso ya la alabanza se puede subir, porque pues es mucho, pero no les voy a alcanzar a dar hoy. El domingo vamos a hablar algo muy lindo. Tito 1:10 dice: porque hay aún muchos contumaces. Y ahí viene la palabra contumaz. ¿Qué es contumaz? Terco. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de ¿qué? De vanidades, y engañadores, mayormente los de la ¿qué? Tremendo. Mayormente los de la circuncisión. Ahora pregunta, ¿cuáles son los de la circuncisión? Pastor, no lo vaya a decir, por favor. Los de la circuncisión. ¿Cuáles son los de la circuncisión? Todos los que enseñan antes de Cristo Jesús, antes de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Todos los que están en la ley, todos esos son las de la circuncisión. Y a los, dice, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Eso es duro, duro. Que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Hermanos, pasen aquí, todos los pecadores están. Señor, perdóname que esta mañana le robé dinero a mi esposa o a mi esposo o a mi hermano o tal cosa. Ya se lo robó, ya se lo comió. ¿Piensa que por venir al altar va a cubrir eso? No. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que son las ganancias deshonestas? Entonces tú vienes y una ofrenda para ese altar, una ofrenda para el apóstol, una ofrenda para el pastor. Venga, porque él me perdonó todos los pecados o me llevó al perdón. Señor, gracias por perdonarme. No, tú no necesitas que, porque ya Dios te perdonó. Él lo que te está diciendo es, no lo vuelvas a hacer más. No lo hagas más, no lo hagas más. Porque todo lo que el hombre sembrare. Entonces, por el hecho de que vengas a arrepentirte, no quiere decir que se te van a cubrir el castigo. Lo vas a recibir. Por eso es que la gracia es dura, pero es también muy hermosa, porque es una verdad. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y la otra que es más linda, Dios al que toma por hijo, ¿qué le dice? Lo disciplina, ¿y qué más le hace? Y lo azota. No, pero yo esta mañana fui al altar y me arrepentí, yo sé que Dios no me va a azotar. No, hermano, te va a azotar el Señor, te va a castigar, no te va a echar, Él no te va a echar de la casa, pero si tú no cumples la palabra de Dios, la vas a pagar. Es duro, es más duro que la ley, ¿verdad? Porque en la ley te enseñan a que el Señor me perdonó y entonces al otro día, sí, yo me emborraché y, ¿qué importa? Bueno, Señor, yo sé que mañana me vas a perdonar. Y va otra vez y pasa al altar y vuelve otra vez y se emborracha. O hace lo que sea. No hablemos del alcohol solamente, porque siempre la tomamos con el alcohol y el alcohol es lo de menos. Hay cosas peores todavía. El alcohol no es nada. Hay cosas que son peores, como es la mentira, la envidia, el robo, tantas otras cosas. El hablar mal de los hermanos, que es una de las cosas que el Señor no se agrada. Hablar mal de los hermanos. Entonces, si tú hablas mal de tu hermano, hermano, lo siento mucho. Espera el pao de papá.
porque lo vas a recibir. Pastor, pero ya me he arrepentido, ayuné 3 días, ayuné 8 días, le pedí perdón a Dios. Y el Señor se queda mirando y dice: yo no creo en lágrimas de cocodrilo, así que vas a recibir tu castigo. Vamos a alabar al Señor. No.